Si yo preguntase en la calle, ¿cree usted que en 10 años España habrá olvidado el atentado del 11M? ¿Cree usted que de aquí a unos 10 años la gente habrá olvidado el 11S, el atentado del aeropuerto de Bruselas o los casi 100 muertos de Niza? La gente me diría, oye, estás loco, ¿cómo vamos a olvidarnos? Sin embargo, ¿quién recuerda el triple y brutal atentado que ETA cometió de forma simultánea en Barajas, Atocha y Chamartín, en Madrid, el 29 de julio de 1979? Un atentado que causó 7 muertos y más de 100 heridos. Y además, lo increíble, lo realmente increíble, es que nadie ha pagado por ello. Admiro mucho a mi abuelo, y eso que yo no le conocí. Así todo, la verdad que el caso, el asesinato de mi abuelo a mí me ha marcado para toda la vida, ¿no? Además, es uno de los casos sin resolver de la banda terrorista ETA. Mi abuelo lo asesina en el 76 y yo nazco en el 80. Yo no he sufrido como han sufrido, por ejemplo, mis tíos, mi madre, mi abuela. No tengo ese vínculo con mi abuelo, pero a mí lo que me genera más rabia es que mi abuelo no muere en un accidente de tráfico, mi abuelo no muere víctima de un cáncer. Mi abuelo muere porque a alguien se le pone en la punta de las narices colocarle el San Benito de los confidente policial y eso es lo que le lleva a que lo asesinen. No sabemos si ni siquiera hubo juicios, si hubo detenciones, absolutamente nada, es el desconocimiento más absoluto. La gente debiera conocer, y muchas veces no conoce todavía, que el fenómeno de la impunidad en España y en el País Vasco no solamente se extiende, como muchas veces se dice, sobre las víctimas del franquismo, sino que después otro tipo de fenómeno violento, el terrorismo que hemos padecido, doméstico, hasta hace 4 días en el País Vasco, pues también ha generado unas dosis de impunidad escandalosa. Porque la gente debe pensar que todos los casos de ETA se han resuelto y que todos los etarras han estado en la cárcel. Eso no es cierto. Tras el primer informe de la Fiscalía salió a la luz que nadie había pagado por cerca de 300 asesinatos, ¿no? Cuando nosotros conocimos la cifra de los casos sin esclarecer, pues a mí esa cifra me obsesionó muchísimo. Hay que averiguar qué ha pasado. Yo decidí, como un documento de trabajo mío, realizar una relación de aquellos atentados con resultado de muerte, de los cuales no hubiera constancia de que el autor material hubiera sido juzgado. En el fondo, cuando hay 1000 muertos, hay un cierto fracaso del Estado de Derecho. Yo creo que el Estado no ha estado a la altura, no ha estado ni está. En concreto el Poder Judicial, en concreto la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, no está a la altura de sus obligaciones, puesto que sus obligaciones son hacer lo posible por reparar estas disfunciones del Estado causadas por ese mismo Poder Judicial, ¿no? El sistema ahora mismo está por no hablar del terrorismo, es algo pasado, no ha vuelto a ocurrir y de hecho el que se reaperturen casos va a suponer un incordio de algo que no está cerrado, que clama justicia y que supone una incomodidad para quien quiere olvidarlo. En parte de nuestras sociedades hay una grandísima indiferencia por lo que ha sufrido la víctima del terrorismo y por el peligro que implica que los terroristas estén caminando entre nosotros, impunes, libres e incluso difundiendo una visión mentirosa de la historia. Cuando todo el mundo es víctima, nadie es víctima y hay que acordarse de los verdugos y saber quién y por qué ha matado. Había 3 individuos que estaban en rebeldía porque no les habían detenido, pero eran los que, según las fuerzas de seguridad, pues eran los autores del asesinato de mi padre. Todo quedó en nada. Nos aconsejaron que lo único que podíamos hacer para intentar un mínimo resarcimiento era presentar una demanda patrimonial contra el Estado por mal funcionamiento de la justicia. Y eso fue lo que hicimos. Pasaron 4 años hasta que la Audiencia Nacional desestimó nuestra demanda. Para colmo, nos condenaban a pagar las costas. 6.000 euros al Estado porque no ha procesado a los asesinos de nuestro padre. Entonces eran 4 fotos, se recogían los casquillos y ahí se acababa la escena del crimen. Y eso es lo que se hizo, esa fue la investigación que se hizo. Al de unos meses se dio por sobreseído el caso, ha prescrito. A ver, Gregorio, estamos hasta los cojones de ti, ¿eh? Una degradación más tuya y tu familia corre un riesgo de morir. Estamos hasta los cojones ya de ti. Fuera de Euskadi, cabrón.
Un crimen político, cuando se comete, luego no va uno y va a la tumba y la profana. Y por eso son crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la comunidad internacional. Otra cosa distinta que por razones del principio de legalidad no puedan ser perseguidos penalmente. Si en España ha habido crímenes contra la humanidad, ¿no será un interés de todos, del conjunto de los poderes públicos, del conjunto de la sociedad, esclarecerlo, investigarlo? Yo no quiero tener una placa que recuerde que han matado a mi padre. Yo prefiero que se esclarezca el caso, que pague quien tenga que pagar por lo que ha hecho, y eso sí me va a llenar más. Me parece muy injusto y te da intranquilidad. Que estén todos caminando como por la calle tranquilamente, tan felices, cuando nosotros tenemos que cargar con ese peso toda la vida. Más de 300 atentados con resultado de muerte le han salido gratis a la organización terrorista. Que durante muchísimos años las familias de las víctimas confiábamos en la justicia porque creíamos que los jueces iban a hacer su trabajo y resulta que no lo estaban haciendo. Negarle justicia a una víctima solo porque objetivamente significa un reproche contra una de las partes es de una perversidad atroz y es de una inmoralidad evidente. No les mataron por nada. Tenemos un derecho a saber y tenemos un derecho a que la gente sepa. Qué plazas y qué rotondas. O sea, lo que aquí necesitamos todos es que no hay impunidad. Como víctima exijo mi derecho a conocer la verdad, a conocer quiénes fueron, cómo se llamaban, dónde están, qué hacen. Que no se quede solo en decir se acabó la violencia política en España, sino que el Estado tiene que hacer algo más. Y ese algo más va inmediatamente relacionado a lo que no hizo antes. Porque esto es lo que no puede ser. Que ETA pase esta página, que nos lo quieran blanquear y los crímenes más graves cometidos por ETA queden impunes. ¿No puede ser? Que no se puede contar a las víctimas como un número, ¿no? No solo me refiero a víctimas mortales, sino a gente a la que se ha hecho la vida imposible y han tenido que marcharse del País Vasco. Las víctimas tienen un nombre, unos apellidos, una familia que ha quedado detrás. Con el terrorismo no se negocia. Desde el momento en que un terrorista accede de alguna manera a la función pública, estamos hablando de una derrota de la sociedad. Ellos regresaron a las instituciones, fueron legalizados por el Tribunal Constitucional. Que ETA termine su existencia y que existan 1 de cada 2 casos sin resolver, ese fin, ¿qué fin es? Y además, si queremos seguir evolucionando en la sociedad, políticamente también, no solo económicamente ni científicamente, y si queremos seguir avanzando en todos los sentidos, tendremos que ir cerrando etapas, no se pueden dejar heridas abiertas. Esas 1000 familias tienen que saber las cosas, tienen que dejar descansar a sus muertos. Solo llamar a las cosas por su nombre, no disfrazarlas de democracia, ni de paz, llamar a las cosas por su nombre, ya está. Y que su causa está manchada de sangre, yo se lo quiero recordar, y eso no es ninguna venganza, es decir la verdad. Que cuando cometió los atentados, con 24 años que empezó con el mío, dice que era una persona inocente, y los demás que éramos. O como decir en la entrevista que era un idealista. Y yo cuando salí de la academia también sería un idealista, pero por eso no me dedicaba a matar. O como cuando dice que ahora se considera una persona buena. Digo, los demás que somos. Esto que para las víctimas es tan importante, importantísimo, para la gente no lo es. La gente está en su vida y a medida que pasa el tiempo todavía menos importante. ¿Pero qué país es este? ¿De verdad mereció la pena que tanta gente sufriera tanto para este país que trata así a sus víctimas? Para la sociedad en su conjunto, a medio y largo plazo, la peor impunidad es la impunidad del relato. Creo que la indiferencia de la sociedad, que en parte es una anomia generalizada hacia cualquier tema que implique un peso específico como el que tiene cada uno de los temas que estamos tratando relacionados con terrorismo, esa anomia se cura cuando ven del otro lado a personas no dispuestas a todo, sino dispuestas a luchar, dispuestas a difundir la verdad, dispuestas a acompañar a la sociedad para que eso no vuelva a pasar. Es una responsabilidad colectiva de todos los estados del planeta amparar a esas víctimas, perseguir a los criminales. Y esto es un pacto fundamental sobre la vital importancia de los derechos humanos, sobre el nunca más que se adoptó a partir de los juicios de Nuremberg hace justamente ahora 70 años.